Mes de las Artes, asignatura Teatro. Edad moderna contemporánea, dos grandes tendencias artísticas, el realismo y naturalismo del siglo XIX y las vanguardias, el expresionismo del siglo XX. ¿Qué es el realismo? El realismo fue un movimiento artístico y literario cuyo propósito fue la representación objetiva de la realidad, basada en la observación de los aspectos cotidianos que brindaba la vida de la época. La pintura realista tendría en común con la filosofía positivista y su interés por la observación meticulosa. Características del realismo. Los rasgos fundamentales del realismo son las siguientes observaciones. Procura mostrar en las obras una reproducción fiel y muy apegada a los detalles de la realidad debido a su afán verista o de verosimilitud. El realismo literario se opone a sí mismo directamente a la literatura fantástica. Artista exponente principal del realismo, Gustave Courbet. Nació en el año 1819 y falleció en el año 1877. Fue un pintor francés, fundador y máximo representante del realismo y comprometido activista republicano, cercano al socialismo revolucionario. Estudió en la Academia Suiza la obra de los principales representantes de las escuelas flamenca, veneciana y holandesa de los siglos XVI y XVII. Las obras más conocidas de Gustave Courbet. El realismo y naturalismo en la literatura. Anton Chejov. Nació en el año 1860 y falleció en el año 1904. Anton Chejov fue un escritor y médico ruso, encuadrable en la corriente más psicológica del realismo y el naturalismo. Fue un maestro del relato corto y es considerado uno de los más importantes autores del género en la historia de la literatura. Sus textos más conocidos y llevados al teatro son El jardín de los cerezos, La gaviota, Las tres hermanas, Las vanguardias del siglo XX, expresionismo, surrealismo, cubismo, futurismo, dadaísmo. ¿Qué son las vanguardias? Las vanguardias son una serie de movimientos artísticos, futurismo, cubismo, expresionismo, dadaísmo, surrealismo, etc., que se producen en Europa e Hispanoamérica desde comienzos del siglo XX y que alcanzaron su esplendor a partir de la Primera Guerra Mundial, 1914. El expresionismo fue un movimiento cultural surgido en Alemania a principios del siglo XX, que se plasmó en un gran número de campos: artes plásticas, arquitectura, literatura, música, cine, teatro, danza, fotografía y otras aristas artísticas.
El máximo exponente del expresionismo fue Edvard Munch, nacido en el año 1863 y falleció en 1944. Fue un pintor y grabador noruego. Sus evocativas obras sobre la angustia influyeron profundamente en el expresionismo alemán de comienzos del siglo XX. Sus obras fueron los relacionados con los sentimientos y las tragedias humanas, como la soledad, melancolía, la angustia, el grito, la muerte, entre otras. Veamos sus obras más conocidas.